Noticiero El Vigilante presenta la columna de Karen Fisher. Los comentarios emitidos en esta columna son ajenos a Noticiero El Vigilante. Muy buenos días a todos. Me siento sumamente satisfecha, orgullosa de la lucha que hemos llevado a cabo por ustedes, por nuestro glorioso ejército de Guatemala. Mil gracias a todos los aquí presentes por su lucha por la libertad y el Estado de Derecho. Y mil gracias al capitán Platero, al equipo de valor de la Metropolitana por esta invitación y a la licenciada Suri Ríos, que en todo momento ha apoyado las luchas legales que he llevado a cabo. Les quería dar la buenísima noticia de esta notificación. Como ustedes verán, la traje para que vieran el tamaño que me llegó el día de ayer, en la que ya logramos, primero Dios, pronto será cuestión de días, el arresto domiciliario solicitado a favor de 3 héroes veteranos militares. El coronel Francisco Luis Gordillo Martínez, el general, si quieren aplaudimos a estos héroes, al general Manuel Benedicto Lucas García. ¡Bravo, Lucas! Y al general Manuel Antonio Callejas. Callejas, el mero, mero. También está pronto a adherirse el coronel Hugo Ramiro Saldaña Rojas. Les quería explicar brevemente, yo no soy la abogada que llevo los casos principales de todos nuestros héroes. Sabemos que hay muchísimos guardando prisión preventiva eterna, como en el presente caso Molina Teisen. Estamos hablando de 7 años de prisión preventiva, más de 7 años. Y esto es totalmente inhumano, injusto, ilegal. Y es así como en la época de la pandemia, en el año 2020, yo solicito el arresto domiciliario ante la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio. Sin embargo, ellos me denegaron el arresto domiciliario y seguimos en la lucha. Es así como el caso apelo y llega a la Corte, interpongo un amparo y llega a la Corte Suprema de Justicia. Ahí me deniegan tanto el amparo provisional como el definitivo. Y ahí es donde apelo a la Corte de Constitucionalidad, y bendita la Corte de Constitucionalidad y todos los magistrados que por unanimidad fallaron a favor nuestro. La primera resolución, cuando nos declaran con lugar la apelación del amparo provisional, sucedió el 1 de febrero del 2023, y la apelación del amparo definitivo nos la otorgaron el 6 de marzo del 2023. Los argumentos fueron importantes porque no se les quiere dar el arresto domiciliario por el artículo 264 del Código Procesal Penal. El artículo 264 del Código Procesal Penal, entre otros delitos, estipula que no se puede otorgar cualquier medida sustitutiva cuando se es indicada una persona por el delito de violación agravada. Ahí me fundamento yo en que la violación agravada no está tipificada en nuestro Código Penal actual.
esta violación con agravación de la pena. Y por analogía, lo establece nuestra Constitución Política de la República, no se pueden crear figuras delictivas. Es así como en otros argumentos, como en el presente caso también están sindicados por el delito de desaparición forzosa y el delito de deberes contra la humanidad. Estos delitos no existieron hasta el 14 de julio de 1995 y como bien sabemos la ley solo puede ser retroactiva cuando favorezca al reo. En este caso los supuestos hechos ocurrieron en 1981, por lo tanto no se puede aplicar retroactivamente delitos que eran inexistentes en el momento que supuestamente ocurrieron los hechos. Y también es importante recordar que en eso también hemos tenido mucho apoyo de la Comisión de Prevención contra la Tortura, ya que la mal recordada exfiscal general Claudia Paz y Paz hizo una instrucción en la que cualquier miembro del Ejército de Guatemala que estuviera involucrado en hechos vinculados al enfrentamiento armado interno debían ser juzgados sin razón alguna por violación agravada, dicen ellos, violación con agravación de la pena. Eso también es totalmente ilegal, inconstitucional, etc. Pero afortunadamente la Corte de Constitucionalidad nos dio la razón. Yo quería pedirles a todos los familiares de los demás héroes que se encuentran guardando prisión preventiva eterna, aún aquellos que ya tienen condena, que tengan esperanza. Yo voy a poner a disposición del capitán Platero todo el fajo que les acabo de enseñar. Aquí está todo completo, el expediente que me notificaron, pues no completo, ¿verdad? Pero las partes sustancialmente importantes pues están contenidas en este legajo para que cualquier familiar pueda decirle a sus abogados que apliquen lo mismo. Solo estamos esperando a que esté firme esta sentencia, que sea debidamente ejecutoriada, ya que la Corte Suprema de Justicia, como les digo, ya me notificó el día de ayer. Ahora solo falta en el caso Molina Teyssen que la sala pues ejecute ya el amparo definitivo otorgado, la apelación del amparo definitivo otorgado por la Corte de Constitucionalidad. Esto lo pueden utilizar en los otros casos. Además, en este caso también yo, como recordarán, el caso denominado el muerto vivo, que es el caso del famoso señor Marco Antonio Molina Teyssen, que está más vivo que todos los que estamos aquí sentados. El señor se encuentra viviendo en Costa Rica y hemos estado peleando para que se practique el examen de ADN. Aquí también vamos muy bien, porque estas señoras hábilmente querían que el examen de ADN se extrajeran las muestras en Costa Rica y que se procesaran también en Costa Rica, cuestión que nosotros no vamos a permitir desde ningún punto de vista, porque sabemos que esta gente ejerce tráfico de influencias en la República de Costa Rica. Una de las hermanas del señor Marco Antonio Molina Teyssen trabaja en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la otra trabaja en CEGIL. Y ese mismo señor Marco Antonio Molina Teyssen, alias Felipe Neri Espinosa Quevedo, pues también trabajaba en CEGIL. Entonces gané otra audiencia de discrepancia
en otro juzgado de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, y la jueza, la honorable juzgadora, ordenó que se siguieran los parámetros que había exigido el INASIF, le hace no solo la extracción, el embalaje, que hubiera un testigo de honor, un médico forense de nuestra confianza presente en la extracción, porque a nosotros no nos consta que las muestras de sangre que ellas ya se extrajeron pertenezcan a estas personas. Entonces, ya con eso, yo me acabo de reunir en el Ministerio Público y efectivamente, pues nos van a, se va a hacer la nueva solicitud a Costa Rica para únicamente la extracción de las muestras de sangre y sean también procesadas en Guatemala. Por último, quería comentarles que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de una forma abusiva, prepotente, que les dijera, ostentando poderes que no les corresponden y atentando contra nuestra soberanía, se permitió el lujo de emitir un oficio dándole órdenes al Estado de Guatemala para que no ejecutaran estas sentencias que ganamos. ¿A cuenta de que van a venir estos señores a darle órdenes a los tribunales de justicia? Porque esta orden fue dirigida al Estado de Guatemala, pero era un mensaje directo para el organismo judicial para que no acataran las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, los tribunales de la República de Guatemala. Esto tampoco no lo vamos a permitir porque ellos no tienen ninguna competencia. Recordemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena estados, no personas. Para eso está la Corte Penal Internacional. Quisiera hacer una mención especial y quisiera pedirle un gran aplauso a Carolina Gordillo, que diariamente se ha presentado a la Corte Suprema de Justicia para que al final de cuentas finalmente nos notificaran esta ejecutoria de las dos resoluciones de la Corte de Constitucionalidad. Gracias a Carolina. Coronel Gordillo. Por último, no me queda más que decirles que seguiremos en la lucha. Yo no claudico, y menos por patriotas como ustedes. Yo seguiré adelante y los que necesiten mi ayuda estoy a la suerte. Muchas gracias. Agradezco otro aplauso a la licenciada Karen Fisher por ser una gran luchadora. Gracias, licenciada. Como siguiente punto del programa, el licenciado Conrado Reyes, doctor Conrado Reyes. Por favor, recibámoslo con un aplauso. Gracias. Buenos días y de antemano, perdón, pero amanecí un poco afónico. Primero, darle gracias a Dios por estar acá y a todos los organizadores por esta reunión, por la invitación también al capitán Platero. Y me uno a la felicitación que le hacen a la licenciada amiga y colega Karen Fisher, porque realmente es loable y es un privilegio que las familias de los veteranos puedan contar con el apoyo de ella, pero más que por el apoyo profesional, con la convicción de la defensa y de los seguimientos de los expedientes que se tiene,
porque esas batallas se han ganado a pulso y se han ganado por perseverancia y por sobre todo por fe en que la justicia tiene que imperar en nuestro país. Así que me uno a las felicitaciones y esta mañana me pidieron una breve exposición. Voy a tratar de resumirlo en dos cosas. En el año 106 a.C. nace Marco Tulio Cicerón. Y una de las frases más famosas de este filósofo, jurista, político y también escritor romano, dice: quien olvida su historia está condenado a repetirla. Muchos hemos escuchado y hemos tenido presente los hechos de la historia, pero posiblemente los hemos tenido en conocimiento como algo que ha pasado y que posiblemente no vuelva a pasar. Pues bienvenidos a la realidad. La verdad es que la historia se repite en la medida en que los pueblos, las personas, olvidamos los antecedentes que se vivieron. ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque la batalla y la guerra que se ha tenido y se ha librado en los tribunales de justicia, especialmente en los últimos años, es una batalla que no termina de la confrontación de la década posterior a la Segunda Guerra Mundial. Una confrontación donde existían dos bloques y esos dos bloques definitivamente trataron en todo momento de imponer sus ideologías y sus prácticas en dos grandes partes de la humanidad. Todos recordaremos, porque todos los que estamos acá sí vivimos esa época. Recordaremos la hegemonía de la Unión Soviética y los intentos de Estados Unidos por mantener un equilibrio mundial. Estados Unidos en el año 1949 creó la OTAN, tratando de reducir o controlar la influencia soviética en todo el mundo. Y la respuesta de la Unión Soviética en aquella época fue la creación del Pacto de Varsovia en 1955. Hubo del 48 al 62 diferentes crisis y diferentes eventos que posiblemente quienes tienen recuerdo en su memoria de aquellos acontecimientos que posiblemente llegaban tardíos en la información a nuestros países, porque la tecnología no estaba como ahora, pues solo por mencionar unos: la guerra civil en China, la guerra en Corea, la crisis en el canal de Suez, la crisis en el muro de Berlín y últimamente en 1962 la crisis de los misiles soviéticos en Cuba. Así el mundo se dividió y se divide todavía al día de hoy en dos grandes ideologías: una que busca la libertad, el desarrollo, el respeto a las personas como individuos, y otra que busca sometimiento a las personas, restricciones a la libertad y, lógicamente, la centralización del poder en manos de unos pocos para lograr objetivos perversos. De esa cuenta, Guatemala estuvo, como bien lo sabemos, realizando y llevando a cabo desde 1963 entrenamiento y conocimiento y capacitación en el Centro de Entrenamiento Militar, hoy conocido como la Escuela de las Américas en Panamá, en el año 1963, específicamente en julio que se inició. De año 63 al año 1980 hubo una serie de acontecimientos políticos y jurídicos que hicieron llegar al poder a diferentes personas
algunas con ideologías de cara a la confrontación de aquella época y otras con búsqueda de la estabilidad nacional y la libertad de los pueblos. De esa cuenta, entonces, todos recordamos que de 1974 a 1982 también se vivieron épocas convulsivas, épocas de inestabilidad política, pero hay que recordar que todo esto se vivió en la región centroamericana. Ya en el año 79, específicamente en el mes de julio, Estados Unidos y la presión de los países de Sudamérica obligan a la renuncia de Anastasio Somoza Debayle en Nicaragua y entregan el poder a Daniel Ortega, quien es reconocido por países extranjeros en una provincia de Nicaragua y posteriormente es trasladado a la ciudad capital para tomar el poder. Así las cosas, muchos de ustedes, mejor que nosotros los civiles, recordarán que Guatemala se fue quedando sola, aislada y sin ninguna comunicación o apoyo internacional. Esa etapa de la vida de la historia de Guatemala, muy pocas personas lo recuerdan o muy pocas personas lo hacen ver, pero quienes en esa época éramos adolescentes, sabemos que Guatemala vivía en una situación de aislamiento internacional y que solo hubo un país que al día de hoy se considera el único aliado que tiene Guatemala para esta clase de lucha. Me refiero a la nación de Israel. En aquella época en donde la estabilidad nacional y la libertad estuvo prácticamente en juego y la potencia internacional hegemónica en el continente americano había decidido restringir el apoyo y la cooperación al país, viene esta nación, Israel, y ofrece algo que nunca se había ofrecido, y es ayuda y apoyo para mantener y garantizar la libertad de Guatemala. De esa cuenta se realiza una transición de la época de 1982-83 a la época de 1983-85. Cabe mencionar que ya en el año 74 hubo elecciones en las cuales no se le dio el poder a quienes habían democráticamente ganado las elecciones, que era Efraín Ríos Montt y Alberto Fuentes Mohr, y el Congreso nombró para tomar el poder a Eugenio Laureus García. Sin embargo, en el 76, todos recordaremos la crisis del terremoto en Guatemala, y posteriormente en el 77 se asesina al embajador nicaragüense en Guatemala por parte del ejército guerrillero de los pobres. De hecho, hubo algunos eventos y acontecimientos como el recordado bombazo del EGP en el Parque Central, todos recordaremos la masacre que se vivió, y también algunos otros eventos que realmente hacían que la democracia y la estabilidad nacional peligraran. Todos estos acontecimientos los menciono porque, dependiendo quién cuenta la historia, posiblemente quiere manipular el lado de la historia que le conviene contar. Pero desde un punto de vista cierto, imparcial, podemos decir que nuestra libertad, nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, poco o mucho, al final de cuentas, estamos en la vía y en la búsqueda de la libertad plena y la protección de nuestros derechos. Todo eso no se hubiera logrado si nuestro país no hubiera pasado por estos acontecimientos. Fue ya en 1984 que se permite o se establece la posibilidad de una nueva constitución
y el 1 de julio de ese año se convoca una Asamblea Nacional Constituyente y la Constitución de 1985 es la que nos rige. En esa Constitución de 1985, como bien lo decía la licenciada Karen Fisher, existen garantías y existen derechos que el Estado debe de privilegiar en favor del individuo, independientemente quién sea la persona sometida a un proceso penal. Y esto lo menciono porque se ha querido hacer ver que los derechos humanos y los juzgamientos en el extranjero por la Corte Interamericana de Derechos Humanos especialmente prevalecen sobre el derecho interno, y eso en ningún país del mundo opera de esa forma. La doctrina y la posición de pasar del enfrentamiento armado al enfrentamiento político y de toma del poder social se gesta o se empieza a gestar en 1986, cuando en la búsqueda de la aprobación de los convenios de Esquipulas o el acuerdo de Esquipulas, buscando la paz, el establecimiento de paz, los países de la hegemonía en aquella época, Europa y Estados Unidos, presionan a los nuevos gobernantes de la época actual de nuestra Constitución, específicamente Vinicio Cerezo, Jorge Serrano, Ramiro de León Carpio y Álvaro Arzú, para suscribir los famosos acuerdos de paz. Esos acuerdos de paz nunca formaron parte, ni forman parte tampoco, del sistema jurídico guatemalteco. Para los que recuerdan, hubo una consulta popular en el gobierno de Álvaro Arzú y el pueblo mayoritariamente salimos a rechazar la imposición de esos acuerdos sobre nuestro compromiso y nuestro pacto constitucional. Es decir, no permitimos que esos documentos estuvieran por encima de nuestra Constitución. Así las cosas, ideológicamente, el grupo en contra de la libertad y de la estabilidad nacional continúa tratando de llegar al poder, y aliados con diferentes personas y personalidades, especialmente del sector religioso del país, buscan la forma de cooptar y mantener el poder y el control del Estado por medio de alianzas y compromisos con los gobernantes de turno. Alfonso Portillo, del 2000 al 2004, Oscar Berché, del 2004 al 2008, no fueron lo suficientemente contundentes y menos defensores de la Constitución para establecer la preeminencia y la vigencia de la Ley de Reconciliación Nacional, que esa ley sí fue promulgada por el Congreso y sí es ley de la República. Y en el gobierno de Álvaro Colón, como todos recordarán, cooptan y logran tomar el poder del Ministerio Público por, como lo decía la licenciada Karen Fisher, la abogada Claudia Paz y Paz. Y es ahí entonces donde históricamente viene el quiebre y la persecución. Se pasa de un enfrentamiento militar estratégico de diplomacia internacional y se pasa a un enfrentamiento jurídico o jurisdiccional. De ahí para acá, lamentablemente, la institucionalidad del Estado fue incapaz de entender y de advertir que se había convertido el enfrentamiento armado interno en un enfrentamiento político y judicial. Estamos hablando de noviembre del año 2010, cuando Álvaro Colón y Sandra Torres hacen y obligan prácticamente a que la Corte de Constitucionalidad de aquella época respete el nombramiento que hicieron de Claudia Paz y Paz como fiscal general de la República. En esa toma del Ministerio Público
también participan gobiernos y embajadas extranjeras, hay que decirlo, que además facilitan, financian y promueven la persecución penal en contra de los militares y en contra de las personas que en los años 70 y 80, por defender la democracia, la vida y la libertad y los principios que la Constitución de 1964 establecía, habían logrado vencer a quienes ideológicamente en aquella época y en la actual pretenden todavía atentar en contra de nuestra libertad, de nuestra familia y en contra de nuestros derechos. La historia del gobierno de Otto Pérez Molina del 2012 al 2016 continúa haciendo caso omiso a la fragilidad y, por sobre todo, a la persecución selectiva, arbitraria, inmoral e ilegal de estas personas en contra de quienes en su momento el Estado había proveído, autorizado y privilegiado para hacer valer los principios y derechos de la Constitución de 1964. Fue con la intervención además de la mal llamada Comisión Internacional contra Impunidad que desde la época del 2010, específicamente en el gobierno de Sandra Torres y Álvaro Colón, porque aunque no lo quieran reconocer, ella fue la que hizo gobierno, el problema se acrecenta con Carlos Castrezana al frente y posteriormente con el señor Daganés, quien, si bien es cierto, no destinó muchos recursos de la CICIG a la persecución penal y selectiva en contra de miembros del ejército, sí facilitó la cooperación internacional para la búsqueda de cementerios y otra clase de fosas que ellos decían pertenecían a la época. Y todo esto lo menciono porque lo que no hay que olvidar es quienes fueron hasta último día los mayores financistas de este engendro del mal llamado CICIG, y específicamente fueron 3 países: Estados Unidos, Alemania y la Unión Europea. ¿Y por qué digo no hay que olvidar? Porque el que olvida la historia está condenado a repetirla. Si como guatemaltecos no sabemos quiénes son los países aliados de Guatemala, vamos a pensar toda la vida que estos países, y tal vez no su gente, porque su gente es buena gente, igual que la mayoría del pueblo guatemalteco, pero los gobernantes y los diplomáticos de esas naciones seguirán haciendo y seguirán tratando de imponer al guatemalteco la sumisión y la tiranía de alguien para que asuma el poder. Fue hasta que acontecimientos que todos recordamos sucedieron en el año 2018. Muchos empezaron a quitar la venda de los ojos y entendieron hacia el camino que estábamos siendo conducidos por las personas que, manipulando la justicia incluso, ya empezaron a atentar en contra de la libertad, de la industria, del comercio y del trabajo. ¿Qué quiere decir con esto? En tanto el resto de la sociedad no vieron que el ataque posterior o inmediato iba en contra de la libertad de las demás personas, no recapacitaron. Y esto fue lo que realmente logró que Jimmy Morales, como presidente del 2016 al 2020, abriera los ojos, porque lo más inmediato era que ni siquiera lograra terminar su periodo de gobierno y impusieran en aquella época a una persona en la posición de jefe de Estado transitorio, que no sabemos cuántos meses o años iba a durar, y posteriormente la hubieran puesto a gobernar el país en el año
2020. Todos recordamos quién era esa señora y todos sabemos que está refugiada, según ella, asilada en Estados Unidos. Y todos sabemos y recordamos también quiénes fueron los empresarios, grandes empresarios de este país, que se dieron el lujo de hacer un espectáculo en el Teatro Nacional y proclamarla como la paladín de la justicia y la persona a quienes, según ellos, los guatemaltecos teníamos que rendirle nuestras libertades. Ese quiebre que hubo en el año 2018 realmente fue la esperanza y la libertad, creo yo, de lo que hoy estamos viviendo, y es poco a poco la recuperación del Estado de Derecho, poco a poco la recuperación del sistema de justicia y poco a poco el establecimiento de lo que yo podría advertir y llamar una nueva victoria del guatemalteco, de ustedes como miembros de una institución que le ha dado la libertad a Guatemala, para también en lo político y en lo judicial salir victoriosos. Yo sé que es sumamente difícil y ha sido sumamente doloroso, especialmente para las familias de quienes han pasado por ese proceso de 7 años, decía la licenciada Karen Fisher, y posiblemente más. Ha sido sumamente doloroso, pero en la misericordia de Dios estoy seguro, nunca han claudicado en su fe y nunca han tenido pérdida de confianza en que la justicia va a imperar. ¿Qué nos queda? Estamos próximos a terminar el gobierno del doctor Alejandro Yamatei para el periodo 2020-2024. Pero lo que yo creo es mi responsabilidad compartir con ustedes es advertirles o hacerles un llamado de que esto apenas empieza. Lamentablemente, esto apenas empieza porque ahora, más que nunca, los pensamientos globalistas y las agendas de intervención extranjera están ampliamente difundidas en el continente, y prácticamente Guatemala otra vez, como en 1980, se quedó y se va a quedar sola. Estamos rodeados por los 5 países centroamericanos cuyo compromiso a seguir la orientación y la ideología que impera a nivel mundial y cuyo estandarte económico es la China comunista, que no se nos olvide, China comunista. Y por eso digo, el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Hoy el tema económico impera y conquista a los pueblos, impera y conquista a las comunidades. Es por medio de la tecnología que a nuestras nuevas generaciones están influyendo y están confundiendo. Nos corresponde a nosotros, los padres y abuelos, sentar las bases en nuestras casas para que los hijos entiendan y los nietos puedan tener una luz de esperanza y de convicción en el futuro. Pero de cara a lo que viene en los próximos meses, les podría decir con toda tranquilidad, todavía ustedes son un motor y un fundamento que requiere y que demanda el pueblo de Guatemala, que continúen prestando y estando prestos y dispuestos a defender la libertad y la soberanía.
fácil y mucho menos no es grato para mucha gente, creo yo, hablar con la verdad. Pero créame que no tengo ningún empacho, no le debo nada a nadie para decir lo que está bien o lo que está mal. Mi compromiso sí es para hacer lo bueno, lo correcto, para señalar lo que no esté bien y lo que no sea correcto. Algún día rendiremos cuentas todos y esa es mi única preocupación. Que el día en que Dios nos llame a su presencia, podamos decir, misión cumplida. Guatemala está próxima a definir qué va a pasar durante los próximos 4 años. Yo les diría, por favor, hablen con la familia, hablen con los amigos, hablen con los trabajadores, en el caso de los que son empresarios, hablen con sus compañeros de trabajo, en el caso de los que son trabajadores, hablen con sus vecinos, etc. Pero sobre todo, háganles conciencia que estamos solos, que si Guatemala, si los guatemaltecos no nos unimos y no salimos adelante en unidad, realmente vamos a tener años difíciles y posiblemente el engendro que está a la vuelta de la esquina, que está en Honduras, en Nicaragua, e incluso en países del Caribe y hasta en altas esferas políticas de la potencia más grande del mundo y de nuestro continente, vaya a imponernos y a meternos en una oscuridad de muchas décadas. Eso no podemos permitirlo y no debemos tampoco ser indolentes o hacer oídos sordos a lo que viene. Posiblemente los políticos de este país no tengan los arrestos o no quieran decir muchas cosas de frente. Pero como dice la Biblia, hablando del inicio de este desayuno, por sus frutos los conoceremos. Y ya tenemos gente que ha dado frutos y ya tenemos gente también que sabemos hacia dónde llevaría el país en caso de que vuelvan a tomar el poder. Esto va para largo, diría yo. Esto va, si logramos como guatemaltecos impedir que nuestro país caiga en una corriente que además de venir a dividir, a polarizar y a querer cobrar venganza, si impedimos que esa corriente tome el poder, impedimos también que nuestro país sea tomado por la expansión económica mundial liderada por la China comunista. Y eso, en buena medida, todos lo sabemos, garantiza que la libertad, la familia y los derechos de los guatemaltecos van a seguir respetándose. Pero tal vez la otra reflexión que quiero hacer es, señores, la defensa de los derechos es algo que tenemos que hacer permanentemente. No va a haber un gobernante, una gobernante que va a poder hacer mucho si no tiene el apoyo de su población. El dejarlos a ellos que tomen el control del Estado y olvidarnos del apoyo popular que necesitan es lo que los hace a veces no ser tan eficientes, no ser tan contundentes y permitir las injerencias extranjeras. Así que yo motivo a Capitán Platero, a su grupo de trabajo aquí en Guatemala, en la área metropolitana, a todos ustedes, a que de veras vean en las próximas semanas y se comprometan o comprometan a más guatemaltecos
a esta gran lucha y a esta gran tarea que se tiene por delante, porque realmente estamos cerca, muy cerca, de impedir que Guatemala caiga en una pérdida por imposición ideológica desde la toma del poder por asuntos e intereses económicos mundiales. Esa es la verdad. Y a ustedes y a quienes les apoyen, reitero, no olviden que solo hay un aliado. Guatemala tiene ese aliado. Y es cierto, ya lo demostró y lo sigue demostrando. Entonces, hay que hacer más fuertes alianzas, hay que hacer más grandes alianzas. Y Guatemala podría convertirse de verdad en una luz para muchos, para muchas naciones, como también ha sido declarado para este país, para nuestro pueblo. Gracias, capitán, por la invitación. Gracias, señores de la Metropolitana. Gracias por su atención. Buen provecho. Muchas gracias, doctor, por compartir su conocimiento de la realidad que vive nuestro país. Como quinto punto del programa, tenemos a nuestro conferencista, licenciado Alex González. Él es el responsable de la línea profesional del partido Valor, de la coalición Valor Unionista, gran colaborador, militante, y bueno, solo falta que le pongamos una insignia militar. Licenciado. Buenos días a todos. Para mí es un verdadero honor estar frente de ustedes. Gracias, capitán Platero, por la invitación del día de hoy. Y a mí me toca hablar un tema bastante interesante que nos servirá para entender y comprender nuestra historia. Y como lo decía el doctor, no cometer los mismos errores. Y vamos a hablar un poquito sobre la justicia transicional. Este término nace allá por el año 1945, en el periodo de posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Y esto se desarrolla después de que un pueblo, una nación, ha tenido un conflicto armado, ha tenido una guerra y es necesario implementar un Estado de Derecho. Sin embargo, acaba la guerra, acaba el conflicto armado, pero en lugar de implementar un Estado de Derecho, se implementa una persecución, un castigo para determinado grupo, en este caso, nuestros militares. Así es como se desarrolla este tema. Y en el año 1999, el autor Charles Duplan, por primera vez en Estados Unidos, inserta el tema lawfare, que quiere decir judicialización de la política. Y esto quiere decir que se busca a través de el poder judicial, en una forma abusiva, en una forma deshonesta, perseguir, acabar y determinar a determinado grupo. Entonces, el campo de batalla ya se traslada hacia los tribunales de justicia. Y lastimosamente en nuestra Guatemala fueron controlados por personas izquierdistas que le hicieron la vida imposible a nuestros militares. Entonces, este lawfare
se desprende en dos modalidades. Uno, eliminar a determinado sector por medio de los tribunales de justicia, sin importar principios fundamentales del derecho, órdenes de captura, medidas sustitutivas, encarcelamientos injustos. Esa es la forma como se pretende eliminar a determinado sector por medio de la judicialización. Pero hay otro elemento bien importante, y yo sé que ustedes se van a identificar, como es la desmoralización de este sector, la desmoralización de este grupo, que es a través de los medios de comunicación, a través de lo que es las redes sociales. Y es lamentable recordar cuando había un proceso, una captura en contra de nuestros militares, los medios de comunicación hacían de esto una bomba, eran titulares. Pero así es como este movimiento se desarrolla. Así es como este movimiento, apoyado de medios de comunicación y redes, primero encarcelan a nuestros militares y después los desmoralizan. Y no solo a ellos, también a sus familias. Porque estos hombres que son considerados héroes, los presentan ante el pueblo de Guatemala como criminales, como terroristas. Y lo venden a la comunidad internacional. El lawfare, por tener origen estadounidense, es apoyado definitivamente por Estados Unidos, tiene elementos para ser insertados en las naciones, como por ejemplo implementar convenios de apoyo, tratados de apoyo. Y aquí en nuestra querida Guatemala nos implementaron esta malograda CICIG. Asimismo, este lawfare, Estados Unidos se autodenomina juez internacional, a tal punto de que si ellos consideran que alguna persona en cualquier parte del mundo ha cometido un delito, ellos tienen capacidad para ir a traerlo, juzgarlo y condenarlo, sin importar que no sea dentro de su territorio. Hablando de los medios de comunicación, de la estrategia de desmoralizar a nuestro sector, viene a mi mente que entonces nos empiezan a vender al pueblo de Guatemala el denominado genocidio. Que esto se origina desde la implementación del denominado informe REM, de que fue elaborado, y este informe no estaba entre los acuerdos de paz, no estaba dentro de lo que es la ley de reconciliación, pero un sacerdote con tendencia izquierdista y junta a otros izquierdistas y crean y presentan este informe, en el cual, si es creado por un izquierdista y los demás que lo crearon izquierdistas, ¿qué versión creen ustedes que vendieron? ¿Qué creen que le dieron a nuestra Guatemala? Le echaron la culpa casi del 93% de masacres al ejército de Guatemala, cuando en realidad no fue así, cuando en realidad el término masacre no era el utilizable en determinados hechos por la naturaleza de lo que había sucedido. Pero entonces podemos darnos cuenta que usan los tribunales para meter presos a nuestra gente, crean a través de los medios de comunicación desprestigio y le venden a nuestra Guatemala lo que llaman genocidio.
a través de esto, y les decía de que por ser Estados Unidos quien fomenta este lawfare, vienen y nos implementan en Guatemala lo que es la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG, que esperamos en Dios jamás vuelva a ocurrir este monstruo en nuestra nación. Porque primero, al ser creado, nuestros gobernantes y complacientes no pudieron crear, como lo decía Nicolás Maquiavelo, pesos y contrapesos en la creación del acuerdo, sino que le dieron todo el poder y todas las facultades a esta comisión. Ellos no podían ser revisados de ninguna manera por el pueblo de Guatemala, que era donde estaban trabajando, y eso les permitió a ellos trabajar lo que es en total impunidad. Y esta comisión, apoyado por Comisión Europea, Estados Unidos, Alemania, dispuso y recibió la cantidad de 167 millones de dólares. Imaginemos lo que hubieran podido hacer con esa cantidad, que hubieran podido actuar bien. Sin embargo, sus únicos dos funciones que tenían era determinar existencia de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Esas eran las dos funciones que venía a hacer Guatemala, la CICIG. Sin embargo, se arrogó otras atribuciones de tal manera de que ellos podían actuar en total libertad, haciendo funciones de Policía Nacional y haciendo funciones de Ministerio Público. Y se dedicó, en lugar de hacer sus funciones, a perseguir a determinados sectores, como el nuestro, que es el militar. Y durante su establecimiento en Guatemala de la comisión, realizó una serie de violaciones a principios internacionales del derecho, que eran violentados, y nadie se atrevió a decir nada ante esta comisión. Al contrario, la Procuraduría de Derechos Humanos fue, ¿qué les podría decir?, cayó ante tanta arbitrariedad. Pero esta comisión violó un sinfín de derechos, como por ejemplo, derecho a la vida. Algunas personas, entre ellas el doctor Jesús Arnulfo Oliva, Ervin Raúl Castañeda Pineda, Jesús Barquín Durán, se suicidaron durante su encarcelamiento. Estas personas murieron físicamente porque los jueces complacientes, que nosotros sabemos quiénes fueron, se negaron a dar medidas sustitutivas cuando era prudente otorgar alguna medida sustitutiva. Pero ojo, y vuelvo a repetir, y aquí viene lo que es el lawfare. No solamente hubo muerte física, señores, hubo muerte civil, y aquí vuelvo a recalcar, nuestros militares eran presentados en prensa nacional e internacional como criminales de guerra, como asesinos. A muchas personas les preguntaban, ¿y tu papá hizo esa masacre? ¿Tu hijo estuvo ahí? Yo sé que ustedes se identifican, porque así fue como se realizó sistemáticamente este trabajo. No solamente hubo muerte física que lamentar, sino que nuestros seres fueron tratados por lo más bajo cuando no lo merecían. También hubieron detenciones ilegales y vencimiento de plazos constitucionales. Los jueces que fueron llamados en ese momento garantistas daban cualquier tipo de solicitud
a la CICIG sin ningún argumento, sin ninguna fundamentación. Iban y aprendían a cualquier persona. Pero no solo eso, los dejaban meses y meses sin poder recibir su primera declaración, sin poder dilucidar lo que es su situación jurídica. Y a pesar que la Constitución, nuestro Código Procesal, establece plazos, a la CICIG no le importaba. Y muchos militares estuvieron presos sin poder resolver su situación jurídica durante mucho tiempo. Asimismo, hubieron violación, que al momento de aprender a las personas, en un 95% no se les informaba el motivo de su detención. Y esto no se hacía porque, como les informaba, la CICIG hacía funciones de policía y ministerio público. Entonces las detenciones y el proceso no lo realizaba el ministerio público ni la policía, sino que era la CICIG. Y como actuaban con total impunidad, pero las personas no sabían por qué eran detenidas. Pero en la prensa ya estaban expuestos, en los noticieros ya estaban siendo detenidos por ser autores de masacres, por cometer genocidio, por violación de derechos humanos. Así es como se manifestó y trabajó la CICIG contra nuestro grupo. Asimismo, hubo violación al derecho de defensa y tutela judicial efectiva. Déjenme decirles de que como abogado litigante estuve en varios casos litigando y defendiendo en contra de la CICIG, y realmente era lamentable y aberrante. No lo voy a negar, a veces era un poco decepcionante la forma en que los jueces complacientes negaban cualquier tipo de solicitud de los abogados defensores, sin ningún argumento o con un argumento bajo. Era decepcionante que los jueces que nosotros sabemos, entiéndase, el juez Galvez, Yasmín Barrios y otros, aceptaban cualquier solicitud de la CICIG sin importar lo que ellos pidieran. Y el derecho de defensa, que es un derecho internacional universal, le era negado a nuestros detenidos. Entonces, es importante que comprendamos nuestra historia para no poder cometer y repetirla, y que sigamos en la lucha por nuestros militares, por nuestros héroes, porque la lucha es dura, pero yo sé que la vamos a ganar. Muchas gracias por su atención. Gracias, licenciado. Como siguiente punto del programa tenemos a mi capitán y licenciado Oscar Platero. Recibámoslo con un aplauso. Buenos días para todos. Estamos escasamente a 70 días de las elecciones. Yo creo que eso, como bien decía el doctor Conrado Reyes, a quien agradecemos encarecidamente su aporte, igual que a Karen, yo creo que eso debe ser un motivo de reflexión. Si ustedes vieron, él hizo un excelente análisis o retrospectiva de lo que es la visión geopolítica histórica, geopolítica y geoestratégica de lo que sucedió recientemente y cómo llegamos a este punto. Yo creo que debemos darles el mensaje, lo toral, la parte más importante de esta actividad, debería de ser, como él bien dice, de que llevemos hacia nuestro hábitat, hacia nuestras casas, hacia nuestras familias, hacia nuestros gremios, hacia nuestros sectores. Llevemos esta reflexión y vemos que es a la vez una inquietud, porque esta no es una elección más,
Esta no va a ser una elección más. Esta es una elección que es definitoria y definitiva para el futuro del país. Si nosotros no entendemos el concepto geopolítico o la situación, la coyuntura geopolítica que enfrenta nuestro país, no vamos a poder dimensionar de que en nuestro país nosotros enfrentamos y derrotamos un enemigo terrorista, marxista-leninista, que fue financiado, reclutado, dirigido, entrenado desde La Habana. Y es así como el castrochavismo, que en aquel entonces estaba, digamos, había marcado distancia del marxismo soviético, empezó a cobrar una hegemonía en la región. Y tal vez quienes han leído o han sido acuciosos sobre el tema recordarán que fue la Organización Latinoamericana de Solidaridad, la OLAS, en 1967, la que prácticamente le sirvió como una plataforma a Ernesto Guevara La Serna, a Che Guevara, para que él sacara aquel su famoso eslogan de crear 1, 2, 3, muchos Vietnam. Entonces aquí cuando nosotros hablamos o cuando se dice de que aquí hubo un grupo de jóvenes idealistas y que se alzaron en armas en contra de la exclusión, el racismo, la pobreza, la inequidad y ese montón de cosas que dicen los chairos, ¿verdad? Que sacan su guitarra y se acomodan, se componen el arete y se ponen ellos ahí, todos bonitos. Entonces eso es mentira, eso es demagogia. Aquí lo que hubo fue una lucha geopolítica, geoestratégica, en donde nosotros quedamos en medio. Y el problema es que Guatemala tiene una posición geopolítica de primer orden. Recordémonos nosotros que los grandes geógrafos de la historia, tanto Federico Ratzel como Alejandro von Humboldt, alemanes ambos, ellos decían de que Guatemala, que un país estaba ligado siempre, su futuro, hacia la geografía, su ubicación geográfica. En el caso de Guatemala, todos sabemos que aquí, desgraciadamente, nunca habrá paz. Es una situación similar a la de Israel. Eso es como pudiéramos hacer una analogía, porque Israel jamás estará en paz y sus fuerzas armadas tienen que estar siempre listas para cumplir con su misión constitucional, porque ellos están luchando en contra de un entorno que pretende desaparecerlos a ellos como nación. Algo similar está sucediendo con nuestro país. Nosotros estamos inmersos dentro de una marea roja de nuevo, porque recuérdense ustedes que, como bien decía el doctor, decía Santayana, tanto Santayana como Remigio Avellaneda, que quien no conoce su historia está sentenciado a repetirla. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros vemos que vino después de la implosión de la Unión Soviética en los 90s, nace el Foro de Sao Paulo. ¿Y quiénes lo financian? ¿Quiénes lo dirigen? El Partido Comunista del Brasil, Lula da Silva. Fíjense cómo son de hipócritas ellos, porque en lugar de ponerle Partido Comunista del Brasil, le ponen Partido de los Trabajadores, el PT. Igual que los comunistas guatemaltecos, hipócritas, porque ellos, en lugar de poner Partido Comunista de Guatemala, que nació en 1949, en 1952, como no encontraban eco por el comunismo, porque nuestra población siempre nuestra sociedad ha sido conservadora. Entonces vinieron y decidieron disfrazar el nombre, ponerlo light y ponerlo Partido Guatemalteco de los Trabajadores. Siempre ellos encubren sus intenciones. Ahora ya no son zurdos, ahora no son marxistas, ahora son progresistas. Ahora son defensores de derechos humanos. Ahora son intelectuales. O sea que nosotros somos tontos, todos los que no somos marxistas, según ellos somos tontos. Nos subestiman. Y siempre nos han subestimado, nos subestimaron durante el enfrentamiento armado interno y tuvieron su recompensa. Lamentablemente, la visión estratégica de nuestro país se perdió. Se perdió en esos famosos acuerdos de paz, que de paz no trajeron nada, sino solo fue una reconversión de la guerra armada a una guerra política y a una guerra cultural. Entonces ahora nosotros estamos enfrentando una ofensiva roja de nuevo, y quien no lo aprecia así, en realidad no tiene concepto de nación, en realidad no tiene concepto de amor a nuestro país. Ahí está Sandra Torres, la comandante Marta, y ahí anda un montón de gente siguiéndola,
Y ahora ella dice que se bautizó. Imagínense ustedes, ¿quién le va a creer a semejante diablo? Sí, que se reconvirtió. La que andaba secuestrando, la que secuestró a la señora Novela y que fue parte de eso, ahora es progresista y anda caminando ella sola ahí, queriendo quedar bien con todos. Entonces, qué triste es que nosotros no entendamos de esa gran amenaza que se esconde atrás de esa figura, ¿verdad? Fea, por cierto, ¿verdad? Entonces, y aunque se planche 10 veces, no. Entonces nosotros tenemos una líder bonita, guapa, elegante. Es otra situación. Y brillante, aparte de eso, como bien dice el doctor. Ahora, dentro de toda esta situación, yo creo que nosotros tenemos que hacer un acto de contrición y un acto de reflexión. Porque si nosotros no dimensionamos lo que está sucediendo, no vamos a poder entender qué es la siguiente fase que nos espera. Por eso yo les decía, 70 días nos esperan. Y estos 70 días tienen que ser a full power, tienen que ser con toda la presión, con todo el esfuerzo, con toda la convicción, porque estamos divididos en diferentes grupos. Yo les quiero contar que la Metropolitana ha sido exitosa hasta este momento y hemos crecido como nunca se había crecido, digamos, a nivel del Partido Valor. Es un hecho ostensible que nosotros tenemos diferentes corrientes, diferentes ejes de trabajo, tenemos ejes de damas, tenemos ejes de jóvenes, tenemos un grupo profesional muy fortalecido, estamos trabajando con grupos de veteranos, estamos trabajando con familia militar, estamos haciendo células, o sea, la diversidad de nuestra actuación, de nuestra actividad es compleja. Y por eso es que algunas veces yo les pido a ustedes que nos excusen cuando hay falta, alguien pudiera pensar de que hay falta de comunicación, pero no es falta de comunicación, es falta de tiempo. Y necesitamos de todos ustedes para seguir estratificando este esfuerzo y para ir delegando responsabilidades, porque es demasiado grande lo que tenemos. El desafío es muy grande. Si no delegamos responsabilidades, si no asumimos y tomamos decisiones, si no conducimos esto como que si fuera un eje de avance, que en realidad eso es lo que es, y los militares sabemos qué es eso, ¿verdad? Entonces esta situación se va a tornar compleja y no vamos a lograr nuestro objetivo, que básicamente es ganar en primera vuelta, ¿verdad? Uno de los factores que yo creo que debería de ser muy analizado es el hecho de que tenemos que darle a Suri Ríos las condiciones para que ella pueda conducir este esfuerzo sin necesidad de tener que hacer sesiones políticas en una segunda vuelta, ¿verdad? O sea, todo mundo políticamente sabe que cuando hay una segunda vuelta empiezan a haber correlaciones de fuerzas, empiezan a haber bloques, ejes, etcétera, y entonces lo que se viene dando es que hay necesidad en esas negociaciones políticas de ceder algunos espacios. Ahorita el partido tiene un excelente equipo de trabajo. Creo que desde el consejo político que ella preside, más la bancada, más los diferentes organismos que están estructurados, se ha llevado una lucha muy importante a pesar de los pesares, pues porque Sandra Torres carga billetes de 20, aquellos ya saben ustedes de dónde vienen, ¿verdad? De $20, y ella los anda tirando por todos lados y andan haciendo, y son financiadas y ha comprado voluntades en todos lados, con más de 40 demandas y denuncias, querellas, etcétera. Ahí están, la impusieron. Entonces tenemos que preparar un plan de defensa de voto muy importante, ¿verdad? Tenemos que tener abogados en todos los centros de votación, tenemos que tener fiscales. No importa si nos pagan o no nos pagan, yo creo que lo importante es esa voluntad, ese encono, esa enjundia con que nosotros logremos armar esta estrategia y que no se nos vaya un solo voto. Hay muchas cosas que pudiéramos hablar al respecto, pero esos son temas operativos que en realidad nosotros le vamos a dar profundidad y ya se le está dando tratamiento para conocimiento de ustedes.
Ahora, dentro de esa pérdida, ausencia de visión estratégica como país que yo les decía, yo creo que todos estamos de acuerdo. Guatemala fue el referente, era la Capitanía General del Reino de Guatemala, si ustedes se recuerdan. Y durante muchos años nosotros fuimos la luz, fuimos la locomotora, éramos el centro de gravedad de la región. Incluso en algún momento hasta militarmente. Ahora tenemos fuerzas armadas venidas a menos. Y no porque los oficiales sean malos o nuestro personal sea malo, porque nuestros especialistas y tropa y toda nuestra gente siempre ha sido buena. Y tenemos materia prima de primera calidad. Somos buenos chapines, buenos soldados. El problema no es ese, el problema es logístico, el problema es estratégico. Los políticos que han llegado de turno son solo gente antojadiza, advenediza y ladrones, que lo único que han llegado es a lucrar y enriquecerse y a formar nuevas estructuras de nuevos ricos. Entonces, plata hay, recursos hay. Guatemala tiene de todo, sobre todo el recurso humano. Lo que pasa es que desgraciadamente no ha habido liderazgo. Yo lo decía ayer en una entrevista, en un debate que hubo por la noche, y estábamos platicando al respecto. Entonces, aquí el tema no es, digamos, de cantidad, aquí el tema es de calidad. Aquí el tema es de meritocracia, es de conocimiento, es de convicción, es de actitud. O sea, eso es lo que tenemos que encontrar. Pero lo que es bien claro es que nos quedan 70 días. Y parte de eso era lo que yo quería, digamos, como bien decía el doctor Conrado, que todos ustedes son entes multiplicadores de un mensaje que debemos de utilizar en extremo. Recuérdense ustedes que cuando nosotros analizábamos o nosotros evaluábamos el concepto de guerra política y el concepto de guerra psicológica, hay una técnica que se llama la técnica del rumor, que en algún momento debe convertirse en una bola de nieve que va creciendo y creciendo y creciendo y rápidamente se va convirtiendo en algo que nadie puede detener. Y eso básicamente es parte de lo que nosotros esperamos a través de esta reunión. Yo les agradezco a todos que hayan hecho tiempo. Yo sé que para todos es complejo, dedicarle este espacio familiar para estas actividades. Pero yo digo que olvidémonos un momentito, dejemos a los niños, abuelos, a todos un poquito ahí en descanso y dediquemos esos 2 últimos meses a meterle candela a esto, porque en realidad tenemos la capacidad. Nosotros le denominamos familia militar no solo a quienes fuimos oficiales o somos oficiales retirados, ¿no? Aquí hay especialistas, aquí hay elementos de tropa, o sea, soldados todos de diferentes grados. Aquí hay familiares de militares. Aquí hay excomisionados militares, aquí hay expatrulleros civiles, aquí hay empresarios y grupos de empresarios que fueron secuestrados por la guerrilla. Y ahora fíjense que los padres eran aliados del ejército y peleaban con el ejército. Ahora los hijos son light. Como los mandaron a estudiar al extranjero, con todo pagado, y ellos ya vinieron como chicos, digamos así, muy exquisitos. Entonces sí. Entonces ahora ya ellos ya no quieren involucrarse, ya no les interesa, no, hay que ser light, así solo suave, ¿verdad? No nos metamos mucha, no, que dicen que la guerra ideológica, que las ideologías ya no existen. ¿Cómo no van a existir? Si hay lucha de clases todavía, si hay control de territorios, si hay manipulación étnica, si el Foro de Sao Paulo ahora se lavaron la cara por su actuar corrupto en toda América del Sur, y ahora es el Grupo de Puebla, y vienen reforzados con la izquierda española. Ahora es un foro de Puebla, y no precisamente Puebla, y López Obrador, un exmiembro del Partido Comunista de Mexicano, es el que les sirvió a ellos de plataforma, de sede, de anfitrión. Entonces, ¿cómo no va a haber ideología? Y ahora algunos quieren que poniéndose un sombrero y poniéndose a caballo o apareciendo con ropa interior y cosas así, quieren atraer la atención del electorado. Pero esto es una batalla ideológica, de nuevo. Si nosotros no lo vemos así, estamos más perdidos que la Llorona, como diría mi amigo coloquialmente, ¿verdad? Entonces, amigos, familia, tenemos que prepararnos, tenemos que estar dispuestos a asumir nuestra lucha, nuestro papel con convicción,
somos un engranaje, hagamos que la familia militar, que en algún tiempo fue representativa, muy representativa a nivel de la nación, hagámoslo. Esto es parte, digamos, de la estrategia y esto es parte de lo que Suri ha ordenado, digamos, que se tiene que hacer para empoderar nuevamente no solo a los veteranos militares, sino a toda la familia militar dentro del concepto del esfuerzo de guerra que se hizo en su momento. Con respecto a la Secretaría Presidencial para Veteranos Militares, no quiero quitarles mucho tiempo, pero quiero contarles que es durante la Asamblea Nacional en diciembre del año anterior, vino nuestra futura presidente y ella vino y dio a conocer a luz pública la existencia de una Secretaría Presidencial para Veteranos Militares cuando ella presida el gobierno. Esto no es como esos dulcitos que le han dado ese montón de corruptos que han utilizado nuestros veteranos, como cuando uno quiere atraer a un niño que le dice, mira, te voy a dar este juguete para Navidad, ¿verdad? Pórtate bien. Entonces eso es lo que han hecho. Y Amatei hizo más de eso. Lo mismo hizo Alfonso Cabrera y Alfonso Portillo también. Estamos en la mesa, y me disculpan. Entonces Vinicio Cerezo y todo ese montón de gente. Porque mencionar a esta gente es mencionar todo lo malo que ha pasado en el país. Lo mismo la manipulación que ha hecho Sandra Torres. Ahora ella es fíjense, promilitar. Imagínense. La que andaba con Isaías financiando que nos fueran a poner bombas Claymore a nosotros, ahora es promilitar. Eso no se lo tragan ni mis nietos. Entonces, cuando nosotros analizamos esa situación, nosotros debemos de entender de que esto es una visión integral. Se formó dentro de la familia militar un grupo, digamos, muy representativo, en donde hay esposas de viudas de militares, en donde hay hijos de militares, en donde hay profesionales salidos de la familia militar, en donde hay diferentes sectores de veteranos que nosotros hemos estado involucrados de alguna manera en esta situación. Hubo un grupo en específico que algunos de ellos están aquí presentes, a los cuales yo les agradezco en su momento, ya ustedes van a conocer cómo se ha venido manejando esto, pero hay un anteproyecto, que quede claro, que se le va a presentar en algún momento a la secretaria, perdón, a la presidenta del Consejo Político y futura presidenta de Guatemala, secretaria del Consejo Político del Partido Valor y futura presidenta de Guatemala, para que ella lo evalúe conjuntamente con el Consejo Político y que de ahí surja ya la versión final cuando ella esté ejerciendo el poder. Lo que se ha hecho es una visión integral en donde prácticamente se contemplan aspectos de salud, porque el centro médico militar ya no da para más, ¿verdad? Entonces hay que hacer una reingeniería de todo esto con fondos del Estado bien utilizados, ¿verdad? Hay que hacer también un concepto nuevo de educación. Hay exsoldados nuestros, hay exespecialistas nuestros en sus colonias, hay oficiales de todos los grados de las diferentes generaciones que lo que ganan es ínfimo. Yo les puedo mencionar y da pena ajena, da vergüenza el hecho de que hay generales de la nación, por ejemplo, ganando 2.500 quetzales como jubilación. Como me dijo uno de ellos con sentimiento, me lo dijo así como quien dice, mire Plater, me dice, pero ni para un buen súper alcanza eso, mucho menos para pagar, digamos, todos los servicios básicos y mucho menos una asesoría legal para los que están siendo perseguidos penalmente. Entonces, esto es bien importante. Tenemos que tener una visión, recuperar la visión estratégica como familia, como institución. Hay un proyecto, bueno, quiero hablar también, se ha hablado de hacer alianzas estratégicas, se han hecho algunos contactos iniciales para algunas fuentes de financiamiento blandas para vivienda, para quienes no hayan tenido o gozado de esa situación. Se ha hablado sobre diferentes tópicos, incluso recreación. ¿Por qué nuestra familia que ya no tiene el club de oficiales ya no es nuestro? ¿Y a dónde vamos? Entonces, y si vamos a México, nos da vergüenza, de verdad.
da envidia, de esa envidia de la buena, cuando uno mira los centros de recreación que tienen todos los países para sus veteranos. Vamos a Honduras, por ejemplo, para no ir muy lejos, o a El Salvador. Entonces todo esto tiene que sufrir un proceso, pero tiene que ser una situación con una visión muy bien detallada, muy bien planchada, muy estructurada, y la ubicación de fondos también se está trabajando al respecto. O sea, para todo hay solución cuando se quiere hacer las cosas. Se habla de la integración de esta familia militar que tenemos ahorita como unos 20 grupos de veteranos. No vamos a hablar de las razones aquí por qué se dio esa implosión o esa explosión. Pero lo que sí es cierto es que necesitamos recuperar, digamos, la unidad, digamos, de toda la familia militar. Y que, recuérdense ustedes que el ejemplo arrastra, ¿verdad? Cuando esto empieza a caminar, viniendo del más alto nivel y con el nivel de liderazgo que tiene Suri, esto va a caminar. Eso se los garantizo. Entonces, gracias. Entonces yo creo que hay muchos otros temas que platicar. Ayer estábamos hablando, por ejemplo, yo tuve el honor que me confirió la futura presidente, de que me dijo en algún momento, mire comandante, me dijo, yo quiero que usted dirija la mesa de seguridad. O sea, digamos, cuando le estaba hablando hace rato, pues, ¿verdad? Como criminólogo, como criminalista, como analista, como soldado, ¿verdad? Como escritor, historiador. Entonces hemos hecho un buen trabajo, yo les aseguro que así ha sido. Se le presentó a través del equipo de plan de gobierno a ella, y esto implica el fortalecimiento y recuperación de capacidades de nuestras Fuerzas Armadas, y también esto implica una reestructuración de lo que será el Ministerio de Gobernación en adelante, ¿verdad? O sea, bajo la concepción de seguridad y defensa, porque ese concepto, nadie está descubriendo el agua azucarada, ¿verdad? Nadie está descubriendo el agua azucarada. Lo único que tenemos que hacer, y estoy seguro que se va a hacer, es recuperar esos conceptos estratégicos básicos en los cuales los actores de poder nacional tienen que ser incluidos dentro de una estrategia de país para su defensa y para la seguridad ciudadana. Eso es sencillamente, pero haciendo las cosas bien, no llegando a volverse ricos al Ministerio de Gobernación, no llegando a manipular a los subalternos, no expoliando los recursos de los guatemaltecos. O sea, nosotros tenemos gente capaz y tenemos gente dispuesta a jugar el papel que tiene que jugar. Por supuesto, esas son decisiones políticas que nuestra futura presidente tendrá que tomar en su momento. Eso es una decisión de alto nivel en la cual nuestro trabajo únicamente es técnico y de asesoría. Pero se hizo bien, y eso yo se los puedo garantizar. Con respecto a lo que ha estado sucediendo, la ingobernabilidad es creciente. Miren ustedes, mataron a nuestro coronel compañero hace escasamente 3 semanas. ¿Y qué pasó? Nada. Terrible. Y eran un cartel mexicano en alianzas con carteles, baby carteles guatemaltecos. Hacen lo que les da la gana. Andan con fusiles de asalto, hacen lo que quieren, compran voluntades. Entonces esto ya no parece un país. Esto se está acercando a una situación en la cual es una nave como que anda a la deriva, y solo porque tenemos buena población y buenos guatemaltecos es que la nave ha seguido navegando. Ahora es Miguelito, imagínense ustedes. ¿Quién es ese señor? O señorita, no sé. ¿Quién es él para estar dirigiendo los destinos del país? ¿Verdad? Entonces, a ese nivel de cosas hemos llegado. Lo que es importante es que se ha estado trabajando intensamente y arduamente para tratar de recuperar nuestra visión de país, nuestra visión estratégica, y que el Guatemala tenga en el corto plazo inicie, como dice Suri, la construcción de una nueva historia. Tenemos mucho que platicar. Aquí pudiéramos estar digamos, hablando mucho más. No quiero aburrirlos, pero sí queríamos contarles con la intervención de Karen, que ha sido una heroína nuestra, del doctor Conrado Reyes, ¿verdad?
que ha sido un luchador incansable sobre las causas nacionales, las causas de país, sobre el conocimiento de Estado. Es un docente brillante. Aparte de eso, es un analista de primera. Y pues lo hemos visto nosotros y sabemos y le agradecemos ese apoyo que nos ha dado siempre. Y les digo, esta actividad básicamente era como para socializar, que nos sirva esta plataforma de base para una gran concentración que esperamos hacer para Suri como parte de familia militar y sectores afines en la colonia Lourdes posiblemente durante el mes de mayo. Pero tenemos que prepararla para que sea algo que en realidad valga la pena y que en ese momento, si es que así lo tiene a bien y ya se le ha presentado el anteproyecto, se le pudiera entregar oficialmente el anteproyecto para que ella ya tome las decisiones de Estado que sean necesarias, ¿no? Repito, nuestro papel es asesorar, nuestro papel es proponer, nuestro papel no es decidir. La decisión es el más alto nivel, eso es una decisión política. Pero nosotros lo estamos haciendo con mucho entusiasmo, porque sabemos de que aquí se está jugando el futuro, no solo de todos nosotros, y que logremos la libertad de nuestros veteranos detenidos, presos políticos, porque eso es el objetivo principal de que nosotros nos propusimos hace más de una década. Esta lucha no empezó ayer, como le decía yo a algunos compañeros veteranos, esto no empezó ayer. Nosotros hemos dado la cara por el ejército desde hace más de 12 años y nosotros hemos estado llevando esa lucha y continuamos y estamos seguros que vamos a lograr el objetivo final, que es la recuperación de la libertad de ellos y su dignidad, que sean dignificados, porque como bien decía Alex, se les vilipendió, se les sentenció a través de medios de comunicación advenedizos, pero la honra y la dignidad va a ser recuperada. No sé si hay algo más. Muchas gracias. Muchas gracias, mi capitán Platero. Ahorita venimos con el último punto, que es preguntas y respuestas. Allá atrás está el licenciado Quiñones. Aprovechen. Buenos días a todos, mucho gusto, Juan Pablo Rodas. Gracias, capitán, por la palabra. Solo antes, para tener un poco de contexto en el periodo electoral en el que estamos el día de hoy, estamos en la segunda fase y en nombre de Dios espero que lleguemos a la tercera fase. Que el 21 de agosto amanezcamos nosotros celebrando la victoria de la presidencia de la República de Guatemala de la licenciada Suri Ríos. Ahora yo les pregunto a todos ustedes, ¿ustedes quieren que gane la izquierda? Jamás. Ok, ¿y qué tenemos que hacer? Decirle a la derecha que salga a votar. Que salga a votar, porque en este momento político no va a ser un voto de castigo hacia los políticos, ni va a ser un voto en contra. En esta ocasión va a ser un voto por la capacidad, por la experiencia, por la academia, por el carácter y por lo elegante que representa nuestra candidata presidencial a la República de Guatemala, la licenciada Suri Ríos. ¿Por qué le pedí la palabra a mi capitán? Para algún punto que estemos claros y que podamos, ahí sí que como dice, seguir sumando, ser más, que valor unionista vaya creciendo. Y es que les pregunto, ¿alguien sabe de la Agenda 440? Que levante la mano. Ok, por eso le pedí la palabra a mi capitán. Si ustedes googlean, porque ahora podemos decir que se googlea, ¿va? Pongan www.suriríos.com, ¿sí? Se los voy a repetir, www.suriríos.com. Ahí está nuestro plan de gobierno. Ahí está el plan de gobierno de la licenciada Suri Ríos del Partido Valor, que vamos con colisión con los unionistas. Ahí están los 15 puntos en los cuales nosotros nos vamos a basar
para cambiar la historia de Guatemala. Así que yo les pido que repliquemos el mensaje, que veamos la página, que veamos la Agenda 440. ¿Y por qué se llama 440? Simple, en 4 años queremos gobernar y dejar las bases para que Guatemala tenga 40 años de prosperidad. Muchas gracias. Buenos días a todos, familia militar, amigos de la familia militar. Muchísimas gracias por atender esta invitación de la coalición Valor Unionista. Voy a recalcar un poco en el tema del voto. Necesitamos su voto, pero necesitamos su voto completo. Necesitamos que voten por el presidente, que voten por los diputados, que voten por el alcalde. Necesitamos un voto en línea, un voto duro. Debemos darle las herramientas a nuestra candidata para que pueda gobernar. Debemos darle fuerza, debemos darle unidad. Si no lo hacemos, vamos a tener un presidente rehén, como han sido los que han estado, a merced de un legislativo que lo que hace es extorsionarlo. Todos esos recursos que deben ir a obras en las comunidades se pierden en los bolsillos de los diputados. Tenemos que ser uno y remar en una misma dirección. Noticiero El Vigilante presentó la columna de Karen Fisher. Los comentarios emitidos en esta columna son ajenos a Noticiero El Vigilante.